Y no me van a creer esto, pero en el 2019 se realizó un evento en Facebook en el cual más de 300,000 personas se inscribieron para tomarse el Área 51 y develar todos los misterios que guardan ahí y hacer un Run Naruto, algo que se volvió popular en aquel entonces y consistía en poner los brazos hacia atrás y correr, así como el personaje Naruto del manga del mismo nombre. No obstante, mucha gente se creyó de verdad que aliens estaban invadiendo el planeta Tierra. Escuchaban cómo los rayos de calor y los gases venenosos de las naves atacaban la ciudad con sus babeantes tentáculos. ¿Estamos solos en el universo? ¿Sí o no? ¿Existen los alienígenas? ¿Qué hay de cierto en la existencia de aliens en el Área 51? ¿Qué sucede con la gran cantidad de testimonios de personas que afirman haber tenido algún contacto de tipo extraterrestre o haber sido abducidos por aliens? ¿Qué pasaría si realmente existe vida extraterrestre y llegaran a la Tierra a invadirnos? ¿Y qué tal si estos seres ya vinieron a la Tierra y fueron quienes precisamente nos ayudaron a construir las pirámides de Egipto y otros conocimientos ancestrales? Además de brindarnos conocimiento mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Somos los seres humanos los únicos capaces de hacer lo que hacemos o existe vida inteligente fuera de este planeta? Es más, ¿existe vida fuera del planeta? La respuesta que encontré es esta. En mi video anterior hablaba sobre los sueños. Hoy hablamos de la convivencia del ser humano con los extraterrestres. ¿Mito o realidad? Quiero que pongas atención a esto. En el universo existen 2 billones de galaxias. 2 billones. ¿De verdad crees que en todas esas galaxias no puede existir vida inteligente más allá del ser humano? Ah, ya no estás tan seguro, ¿verdad? Elemental, querido amigo. Es muy posible que exista vida en otros planetas. Pero aún así, hay quienes afirman que el ser humano es el único capaz de construir una sociedad como la nuestra, que es el centro y medida de todas las cosas que existen en el universo. A esto se le llama antropocentrismo, el ser humano como centro del universo. Y esta idea incluso se menciona en la Biblia. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Es decir, Dios nos hizo dueños del mundo, y Dios es el creador y dueño de todo el universo. Entonces, como estamos creados a su imagen y semejanza, eso quiere decir que... Y decían que no se puede juntar ciencia, filosofía y religión. Bueno, volviendo al tema. Hoy en día estamos cada vez más cerca de descubrir los misterios extraterrestres que tanto nos aquejan. Pero no lo digo yo, lo dice el mismo Museo Cosmocaixa en Barcelona, España, el cual recientemente inauguró una exposición llamada Extraterrestres, la cual nos dice que por primera vez en la historia, gracias a los avances científicos y tecnológicos, hoy estamos cada vez más cerca de descubrir si es que estamos solos en el universo o no. Y toda esta idea de los extraterrestres es mucho más antigua de lo que crees. Incluso filósofos griegos como Anaxágoras creían que extraterrestres vivían en la luna. El 20 de julio de 1969 es probablemente la fecha más importante en la historia de la humanidad hasta hoy en día. Es el día en el que finalmente abandonamos la Tierra para poder llegar a la luna, algo que solo se había visto en películas hasta aquel entonces. Como nunca, el ser humano tuvo acceso y control sobre las leyes que rigen el universo, algo que no se había hecho antes, una habilidad que un cavernícola en la época prehistórica no se hubiera imaginado posible. El ser humano, la máquina más perfecta creada hasta hoy, había hecho uso de su voluntad e imaginación para crear lo imposible, la expedición hacia otros planetas. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Es bellísimo. Pero la gente comenzó a decir que el ser humano nunca llegó a la luna, que se trataba de una conspiración, una farsa, que alguien había tomado fotos en un estudio de fotografía, pero luego se comprobó que todo era verdad y que el ser humano efectivamente había llegado a la luna. Ah, el ser humano, la increíble especie que logró separar el núcleo del átomo, sobrevivir a una terrible glaciación, la que descifró el código de vida inscrito en nosotros mismos, llamado ADN. Hemos ganado la batalla contra millones de enfermedades a lo largo de la historia. Incluso hemos llegado a domesticar las especies, como nos dice en la Biblia. Como si esto no fuera suficiente, hemos creado mecanismos para contactarnos con alguien al otro lado del mundo. Logramos llegar a la luna y probablemente dentro de un tiempo colonicemos Marte. El físico estadounidense de origen italiano Enrico Fermi ya nos dijo en su tiempo que es muy poco probable que nos encontremos solos en el universo, y respondió esta pregunta de una forma matemática. Hoy sabemos que en la parte del universo que podemos observar existen al menos 100,000 millones de galaxias, y en cada una de esas galaxias se estima que hay 100,000 millones de estrellas y al menos un planeta por cada estrella. Por un simple juego matemático podríamos deducir que es más probable que hoy te ganes la lotería que estemos solos en el universo. Si la ecuación de Drake es correcta, no serviría para determinar la posibilidad de que exista vida en otros planetas.
planetas. Aunque este método ya ha sido desmentido en múltiples ocasiones y nunca se ha logrado demostrar esto con exactitud, debido a que estos números no se conocen precisamente con exactitud. Y miren, la ciencia no debe ser algo complicado. Estamos a nada de descubrir si es que estamos solos en el universo y debemos democratizar este contenido para que todos tengamos acceso a estas herramientas científicas. Así que vamos a olvidarnos de todos esos términos matemáticos y vamos a llamar esta ecuación de ET, para que tenga un nombre más didáctico y llamativo. Entonces, la probabilidad de que exista ET depende de estos valores. Primero, ¿cuántas estrellas nacen cada año? Porque necesitamos estrellas para que existan planetas. ¿Cuántas de estas estrellas tienen planetas? Porque no todas las estrellas tienen planetas orbitando a su alrededor. ¿Cuántos de estos planetas son habitables? ¿Cuántos de estos planetas tendrían agua, temperatura y una atmósfera habitable? ¿En cuántos de estos planetas aparece la vida? Que no se sabe con exactitud. ¿Cuántos de estos planetas con vida desarrollan vida inteligente? Es decir, no solo bacterias y microorganismos, sino también especies similares al ser humano que también puedan construir cosas y jugar Fortnite. ¿Cuántas de estas civilizaciones inteligentes pueden comunicarse? Que tengan la tecnología suficiente para enviar un mensaje a otra civilización a otro lado del universo, lo cual ni nosotros mismos podemos hacer aún, así que me parece un poco incierto. Y finalmente, ¿cuánto tiempo dura cada una de estas civilizaciones? Porque en caso de que exista otra civilización a millones de años luz de distancia, es probable que hasta que les llegue nuestro mensaje, esa civilización ya no exista, y viceversa. Y lamentablemente, multiplicando todas estas variables, la respuesta a esta ecuación nos deja prácticamente en la nada, ya que como estos factores pueden fallar tanto, nos queda que la probabilidad de que exista vida fuera del planeta es desde menos de 1 hasta millones, así que todavía es algo incierto para afirmar científicamente. Pero por otro lado, sabemos que la probabilidad de ganarse la lotería es de 1 entre 302 millones, siendo más probable que te alcance un rayo, nacer un 29 de febrero, ser alérgico al agua, ser considerado oficialmente como un santo por la Iglesia Católica o jugar en la NBA midiendo menos de 1,80. Entonces, aunque esta información de la que te hablaba antes esté incompleta aún, incluso así es mucho más probable y plausible que exista vida fuera del planeta, que te sucedan las cosas que mencioné antes, sobre todo porque la ciencia avanza cada vez más y los resultados son cada vez más esperanzadores. Incluso el mismo Enrico Fermi, al formular lo que hoy se conocería como paradoja de Fermi, en base a sus previsiones aproximadas, argumentó que la Tierra ya debería haber sido descubierta por extraterrestres. Y nuevamente que existen 100.000 millones de estrellas en nuestras galaxias. Y no solo eso, sino que muchas de estas estrellas son parecidas a nuestro Sol, incluso más viejas. Y es muy seguro que al menos una de esas estrellas tenga planetas en los cuales se puedan originar la vida. Y además, en muchos de estos planetas se darían vida inteligente. Y mucha de esta vida inteligente, si las condiciones son buenas, viviría lo suficiente como para llegar a la Tierra. Es decir, para evolucionar científica y tecnológicamente y hacer viajes espaciales. Y aunque nos separarían millones de años luz, tendrían tiempo suficiente para llegar a la Tierra si es que viajan a una velocidad constante. Dejando la física y la matemática a un lado por el momento, la verdad es que hoy en día se está haciendo algo nunca antes visto. Se está intentando colonizar Marte. El recientemente controvertido personaje Elon Musk anunció a finales del 2024 una agenda detallada de su plan para colonizar Marte y crear las bases para construir una ciudad autosustentable en Marte en el año 2054. Sin embargo, la compañía SpaceX, encargada de estos viajes espaciales, volvió a aplazar este miércoles pasado el lanzamiento del megacohete Starship, el cual, por cierto, es el cohete más grande y potente del mundo, aunque por lo visto los viajes espaciales a Marte tendrán que esperar un poco más. Lo que realmente causó revuelo mundial es el descubrimiento en agosto del año pasado de agua en Marte, lo que abrió el abanico de posibilidades, ya que estaríamos hablando prácticamente de una biosfera oculta subterránea en Marte, de la misma manera que en la Tierra, porque sí, los investigadores hace más de ya 30 años han perforado el fondo marino y los continentes y han encontrado vida en sedimentos enterrados e incluso capas y cristales de roca sólida, aunque la mayoría de estos organismos son en realidad microorganismos unicelulares, como bacterias y arqueas. Y aunque no podemos viajar al centro de la Tierra como nos relataba Julio Verne, se cree que existe vida en Marte, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Incluso con una máquina china, con ayuda estadounidense, se descubrió playas de arena e incluso olas que existieron en Marte hace más de 3.600 millones de años, lo cual nos da muchas pistas para ver si hubo o no un ambiente habitable en aquel entonces, lo cual probablemente sea cierto. Pero, ¿qué hay de cierto en la teoría de que existen aliens en el Área 51? El Área 51 anteriormente era conocida como Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños. Es un lugar en medio del desierto en donde nadie en su sano juicio le gustaría trabajar. Se trata de una base militar estadounidense ubicada en Nevada. Lo curioso es que se encuentra muy cerca de Las Vegas y este lugar ha sido el eje de múltiples teorías conspirativas. Pero lo más intrigante es, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Qué hace el gobierno en ese lugar? El campo de pruebas del área supera los 12.000 kilómetros cuadrados y se cree que ahí trabajan al menos unas 1.500 personas. Y no me van a creer esto, pero en el 2019
2019 se realizó un evento en Facebook en el cual más de 300.000 personas se inscribieron para tomarse el Área 51 y develar todos los misterios que guardan ahí. El evento, titulado Storm Area 51, They Can Stop All of Us, invitó a usuarios de todo el mundo a reunirse en este lugar y hacer un Run Naruto, algo que se volvió popular en aquel entonces y consistía en poner los brazos hacia atrás y correr, así como el personaje Naruto del manga del mismo nombre. Y aunque el evento y la página eran claramente una broma, se produjo solo unas semanas después de que senadores de Estados Unidos recibieran información sobre un encuentro entre la Marina de los Estados Unidos con un avión no identificado, es decir, un objeto volador no identificado, literalmente un ovni. ¿Coincidencia? No lo creo. Y para entender por qué hay tanta gente que afirma que vio ovnis volando alrededor de su casa, nos tenemos que remontar un poco antes, al 2013, cuando el gobierno anunció que existía un proyecto secreto que consistía en una base militar denominada Área 51, y gracias a una ley llamada Ley de Libertad, los ciudadanos estadounidenses de a pie pueden pedir al Estado que se les dé información acerca de las actividades gubernamentales que se estén realizando. Es decir, si es que se están haciendo pruebas con aliens, probablemente te lo tengan que decir. Y existía información secreta de la CIA, de un avión espía llamado U-2, el cual curiosamente se probó en el Área 51. Y un historiador experto asegura que sí, que en el Área 51 se lleva a cabo prácticas gubernamentales secretas, pero que nunca están relacionadas con extraterrestres. Así que es poco probable que el Área 51 albergue alienígenas como tal. Y es que en 1955 se hizo volar este avión a altitudes muy elevadas, debido a misiones de reconocimiento durante la Guerra Fría, y la gente escribía cartas a sus alcaldes o diputados en las que textualmente decían: yo vi un ovni, cuando en realidad lo que vieron fue el avión U-2 sobrevolando su casa, o eso dicen, fruto de la histeria colectiva de aquel entonces, porque recordemos que en 1938, en un programa de Halloween que se transmitió por radio y conducía Orson Welles, narrando la famosa novela de Herbert George Wells, La Guerra de los Mundos de 1898, pero lo que hicieron en este caso fue adaptar la novela y hacer como si fuera una emisión de radio en directo en donde le estaban dando un noticiero a la gente, advirtiendo que los extraterrestres efectivamente estaban llegando a la Tierra, pero todo esto como parte de la narrativa de la novela. No obstante, mucha gente se creyó de verdad que aliens estaban invadiendo el planeta Tierra, debido al extenso lujo de detalles y a la gran interpretación de Orson Welles. Escuchaban cómo los rayos de calor y los gases venenosos de las naves atacaban la ciudad con sus babeantes tentáculos, pero el problema fue que este episodio fue sintonizado por millones de personas, lo cual hizo que las calles de Nueva York colapsaran, además de las estaciones de policía, y la gente entró en pánico, lo cual explica la histeria colectiva que se postergó años después. Y hubo gente que se quedó con miedo e intriga sobre esta invasión alienígena, incluso fuera de la ciudad que nunca duerme. Pero hoy sabemos que es poco probable que existan alienígenas en el Área 51, y lamentablemente todo se trata de un mito, o eso dicen. Y hay algo muy, pero muy interesante, y es que el ser humano nunca deja de sorprendernos con sus capacidades. Las personas que afirman haber sido abducidas por aliens o haber tenido alguna clase de contacto sobrenatural con estos seres suelen haber sido víctimas de lo que tú y yo hemos experimentado en múltiples ocasiones, y se conoce como parálisis del sueño. La parálisis es un fenómeno bastante común que se produce entre la fase intermedia del sueño y la conciencia plena, y puede durar desde unos segundos hasta unos cuantos minutos, y suele caracterizarse por síntomas como alucinaciones auditivas visuales, inmovilidad, sensación de presencia, miedo, sensación de presión en el pecho o sensación de flotar, lo cual pues básicamente puede confundirse con una abducción alienígena. Pero algo aún más interesante es que los psicólogos y psicoterapeutas pueden inducir recuerdos falsos en la gente, ya sea mediante la hipnosis, imaginación guiada u otras técnicas destinadas a descubrir recuerdos reprimidos, y al exponer a la gente a información engañosa sobre acontecimientos, gracias a esta influencia sugestiva, pueden llevarles a recordar incorrectamente detalles de dichos acontecimientos, y lo hacen a la perfección, como si realmente hubieran sido abducidos por aliens. Y existen muchas otras causas lógicas que pueden explicar la presencia de personas que afirman haber sido abducidas por aliens, como los efectos de la anestesia o los movimientos de las placas tectónicas. Si quieres saber más sobre este tema, te dejaré un estudio detallado en español que aclara todas estas dudas. Y entonces, Merlín, ¿qué pasaría en caso de un contacto extraterrestre? El contacto con una civilización extraterrestre podría tener causas y consecuencias muy variadas, y de hecho hay varias teorías que explican cómo los extraterrestres nos brindaron información que incluso nos ayudó a construir las pirámides de Egipto, como la famosa hipótesis de los antiguos astronautas, que sostiene que los seres humanos en realidad son descendientes de alienígenas o incluso de plano creaciones de extraterrestres que habitaron la Tierra hace millones de años, y que los seres venidos del cielo que aparecen continuamente en la mitología e incluso en la Biblia podrían ser dichos extraterrestres. Heródoto, un historiador y geógrafo de la antigua Grecia, escribió en su día: la gran pirámide se construyó sobre la colina en una recesión de gradas, que algunos denominan repisas, y después de darle esta primera estructura fueron izando los restantes hilares mediante máquinas
formadas por maderos cortos, subiéndolos por el suelo hasta la primera hilada de gradas. Sea como fuere, lo primero que se terminó fue la zona superior de la pirámide. Luego ultimaron las partes inmediatamente inferiores. En la pirámide consta en caracteres egipcios lo que se gastó en rábanos, cebollas y ajos para los obreros. Es decir, que la construcción de las pirámides como tal estaba literalmente registrado por escrito. Los egipcios eran una civilización realmente adelantada a su tiempo y eran tan avanzados y hábiles que incluso muchos se niegan a creer que realmente ellos fueron quienes construyeron dichas pirámides y le atribuyen esto a los extraterrestres. Este mito también surge, y esto sí es una locura, a que las pirámides están alineadas perfectamente con la constelación del Cinturón de Orión, pero egiptólogos como Rosa Pujol afirman que no es probable que los alienígenas hayan construido las pirámides, y aunque se desconocen varios detalles sobre la construcción de las pirámides y el cómo se hicieron aún continúa siendo de cierta forma un misterio, poco o nada tienen que ver los extraterrestres en dicha construcción. Imagínate tener a un alienígena como patrón, y si crees que no se han descubierto más cosas más allá de nuestro sistema solar, déjame decirte que hasta hoy en día se han descubierto 5500 planetas fuera de nuestro sistema solar, es decir, exoplanetas, y gracias a la ficción siempre vemos a estos extraterrestres como hombrecillos de color verde que vienen amenazantemente hacia la Tierra, y por lo general siempre tienen una apariencia en común, una cabeza grande, unos brazos delgados y una apariencia un tanto desalineada, pero en realidad esto tiene un fundamento científico. La clorofila, que es la sustancia que es precisamente verde, se forma mediante la fotosíntesis y el oxígeno, pero debido a que muy probablemente los extraterrestres no tengan una atmósfera como la nuestra, se adaptarían a entornos sin oxígeno y absorberían luz infrarroja, por lo que primero, si nos visitaran extraterrestres no serían de color verde, más bien serían de color violeta, como Barney el dinosaurio. Recientemente en Tenerife se realizó una cumbre con varios científicos expertos para determinar qué se haría en caso de que una raza alienígena llegara hasta la Tierra. Sí, como lo escuchas. Se evaluaron los mejores telescopios y naves para buscar vida más allá de nuestro sistema solar, es decir, como si realmente se preparara un protocolo para saber qué hacer en caso de que nos invadan los alienígenas. En la película La Llegada del año 2016, la cual está basada a su vez en el cuento de Ted Chiang, se cuenta cómo sería la llegada de extraterrestres a nuestro mundo y también la manera en la que el lenguaje condiciona la forma en la que nos relacionamos. Pero el problema de todo esto es lo que mencioné en un inicio, y es que el ser humano es pero muy antropocéntrico y cree que hombrecillos verdes parecidos a nosotros vendrán en naves parecidas a las que nosotros construimos, pero en realidad podrían ser muy diferentes. Puede tratarse de una especie que en nada se parezca al ser humano o a la fauna mundial en general, y lo más probable es que si llegamos a hacer contacto con estos seres extraterrestres es que no logremos entendernos debido al lenguaje. Si existen los extraterrestres, es muy probable que hayan nacido y crecido en condiciones físico-químicas muy diferentes a las del ser humano, que tengan otra forma de comunicarse, de moverse, de reproducirse incluso. Y hay algo muy interesante que estos científicos expertos aseguran, y es que muy probablemente en caso de contacto alienígena nos comuniquemos con ellos mediante música. Sí, como lo escuchas. Y como viste en mis videos anteriores sobre música, esta es una forma muy potente de comunicación y de expresión, sobre todo entre culturas y sociedades, por lo que tiene mucho sentido que también nos comuniquemos de esta forma con otras especies fuera del planeta Tierra, aunque para que esto suceda, esta especie tendría que haber crecido en un entorno donde existan gases que transporten ondas sonoras hacia la atmósfera, de la misma manera que sucede en la Tierra. Así que lo siento si ya te estabas ilusionando con la idea de hacer escuchar Deftones a tu amigo extraterrestre. Además, en caso de que vinieran los extraterrestres, si es que no lo han hecho aún, es muy probable que no vengan inmediatamente a colonizar el planeta ni a querer exterminar al ser humano, como se ha visto en múltiples ocasiones en la ficción, ya que tendrían que conocer a la perfección las condiciones climáticas de nuestra atmósfera y además el comportamiento de los seres vivientes que existen en la Tierra, de manera similar a como nosotros tenemos que explorar bien Marte antes de poder colonizarlo. Más allá de esto, muchos expertos también señalan que es posible que a estos seres les falte los sentidos de la vista y del oído, características esenciales para la supervivencia del ser humano. Así que resumiendo, es muy improbable que si existen alienígenas, estos sean iguales a nosotros como seres humanos o que puedan hacer nuestras mismas cosas. Sería tan interesante conocer a otra especie precisamente por este motivo, porque podrían ser de una manera totalmente diferente a la nuestra, y no hay que preocuparse por una invasión alienígena por el momento, ya que primero pues no tenemos control al respecto, y si vinieran no habría forma de determinar su apariencia sin un vistazo anterior, mucho menos si es que tienen la tecnología para invadirnos o para destruir el planeta. Si los aliens vinieran con ese propósito, estaríamos indefensos y básicamente fritos, es decir, si llegaran sin previo aviso no tendríamos forma de afrontar esa situación, lo que nos lleva a pensar en la clase de empatía que deberíamos tener para poder contactarnos con otra especie fuera del planeta, para poder llevarnos bien con estos curiosos e interesantes seres. Si te interesa saber la evolución de la empatía en el tiempo, cómo surgió y por qué es fundamental para la supervivencia del ser humano, espera el siguiente video y lo averiguarás. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Quisiera seguir hablando sobre este tema, pero el video se haría demasiado largo. Por favor, cuéntame en los comentarios si tienes algún amigo
extraterrestre del cual no sepa. Y si crees que las teorías son ciertas y los aliens viven entre nosotros, o si llegarán pronto. Recuerda que para mí tu opinión es muy importante y siempre los estoy leyendo. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Comparte este video si te pareció interesante, así ayudas a muchas más personas a enterarse sobre estos temas tan interesantes, siempre relacionados en profundidad con el ser humano. Piensa por ti mismo, cuestiónalo todo. Yo soy Merlin y esto es Merlin Universalis.